Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, se preguntarán cuál es la razón de esta iniciativa. ¿Por qué el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta proposición no de ley ante el Pleno de la Cámara para su debate? Y la respuesta es muy sencilla. Creemos que es necesario hacer visible lo que siempre ha estado ahí, lo que por su pleno reconocimiento y aceptación social se hacía ocioso hablar por innecesario. Me estoy refiriendo al reconocimiento del que siempre han gozado en Canarias las Fuerzas Armadas. Puede que se nos acuse de oportunistas por no haber acudido al previo consenso político con otras fuerzas, pero entendimos necesario acudir de inmediato a un debate que ya otros habían iniciado. Y no quisimos demorar la posición del Partido Popular ante una realidad que a buen seguro también coincidiremos con algún que otro grupo parlamentario. Otra cosa más, el Partido Popular no busca el enfrentamiento en esta proposición no de ley, sino debatir dentro de la pluralidad democrática. El Partido Popular desea hacer constar que la dicotomía paz versus Fuerzas Armadas es una falacia y, si no, les cito como ejemplo a Suiza, país neutral por excelencia, que cuenta con unas Fuerzas Armadas para la defensa de su integridad territorial. Quiero hacer constar también que acertaron en sus argumentaciones ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados la diputada del Partido Socialista Obrero Español, señora Cantera, y el diputado del Partido Popular, señor Mariscal, cuando rechazaron la iniciativa del Grupo Podemos, que a la postre intenta expulsar y echar de Canarias a las Fuerzas Armadas. Justificar, como se ha hecho desde el Grupo Podemos, que Canarias debe expulsar a las Fuerzas Armadas por ser una zona de paz es un argumento tan peregrino como enloquecido. Por una sencilla razón, señores de Podemos, señorías de Podemos. Canarias ya es una zona de paz. ¿O es que ustedes viven en un sitio distinto al nuestro? Ahora pretenden convencernos de que no hemos entendido nada, que no sabemos leer, y nos mandan a alguien de Madrid, oiga, como en la vieja política colonial, para contarnos a ustedes y a nosotros lo que quisieron decir. Después hablaron de desmilitarizar, y les reto a decirme qué error hay entre considerar que la desmilitarización no es a la postre también expulsar de Canarias a las Fuerzas Armadas. Es evidente, cuando las cosas no salen como ustedes quieran, juegan con el lenguaje, juegan con el matiz, es decir, que donde digo, digo. Esta es la nueva forma de hacer política, jugar con el matiz, jugar con el lenguaje e intentar ganar siempre, a costa de lo que sea. Fíjense, señorías, Podemos decía en el Congreso de los Diputados en su proposición no de ley, cito textualmente, el Estado central no establecerá tropas, bases militares o construirá fortificaciones de cualquier tipo en Canarias. Esa era su proposición no de ley. Luego rectificaron cuando vino el experto universitario a Canarias y nos hablaron de desmilitarizar. Y les insto a que lean el diccionario de la Academia Española para saber qué se entiende por desmilitarizar. Y verán ustedes que es desguarnecer de tropas e instalaciones militares un territorio. Es evidente que ustedes no han sabido explicarse, ni antes, ni ahora, y creo que tampoco después. Tan mal lo han hecho ustedes que en su proposición de ley ante el Congreso de los Diputados llegan a citar el Congreso de Viena de 1815, aquel tratado internacional que es el ejemplo más vivo de las grandes potencias absolutistas que después de las guerras napoleónicas se reparten el poder para seguir manteniendo el poder absolutista, consolidarlo, previo a la Revolución Francesa. El ejemplo no era bueno, la verdad. La poca consistencia de la iniciativa también es muy flojita, señorías. Debieron explicarse mejor, muchísimo mejor, porque decir que el Estado central no establecerá tropas, bases militares o construcciones de cualquier tipo en Canarias, como después hablar de desmilitarizar, es negar la presencia y existencia de las Fuerzas Armadas en Canarias. Ahora aprovechan ustedes y nos presentan una enmienda a esta proposición no de ley y nos dicen no establecer nuevas tropas o bases militares para participar en conflictos armados bajo el amparo de las organizaciones europeas o internacionales. Otra vez, otra rectificación, la tercera. Y aquí les voy a decir yo una cosa, dos observaciones respecto a esta enmienda. Lo primero, creo que España no va a declarar la guerra a nadie, que yo sepa. Y lo segundo, me gustaría saber si en esta enmienda incluyen también ustedes aquellos supuestos en los que habría que cumplir los mandatos de la ONU, por ejemplo, ayudando a un país hermano africano
cuya población fuese víctima de un genocidio. Me gustaría saber, ¿ustedes no querrían intervenir? ¿Canarias debería quedarse al margen? ¿Dar la espalda a los que sufren? Y como no estamos de acuerdo en nada, es evidente, ni antes, ni ahora, ni después, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, les digo y les recordamos que las Fuerzas Armadas en Canarias desempeñan una labor de elogio. Y les cito a la UME, el SAR y la Guardia Civil por poner solo algunos ejemplos. Por supuesto que nadie es perfecto y que habrá que reprochar a lo largo de la historia alguna actuación que no nos haya gustado, ni a unos ni a otros. Pero tampoco a mí me gustan muchas de sus ideas y no por eso intento echarlas de ningún sitio. Es más, incluso he llegado a apreciarlas en el trato que hemos mantenido a lo largo de este tiempo. Y ahora corriendo a rectificar lo dicho, a emplear pedagogía, pero no nos engañen, ustedes están en contra, o parte de su organización política está en contra de la presencia de las Fuerzas Armadas en Canarias. Y si no, a los hechos me remito, como pasó el otro día con la ausencia de 2 consejeros del Cabildo de Gran Canaria, cuando se ausentaron para votar a favor de una moción presentada por el Partido Popular. Hasta hoy yo no había oído hablar en Canarias de todo esto, sinceramente, por una sencilla razón, porque tal vez lo suyo es crear opinión y después imponer. Me anticipo de este trámite, para luego ser más breve en la fijación de posición respecto de sus enmiendas. Le diré que no a todas, a los 5 puntos, porque reconocer a las Fuerzas Armadas significa también reconocer la historia de las milicias de Canarias. Están absolutamente unidas. Segundo, como ayer decía don Juan Manuel, como el Pisuerga pasa por Valladolid, metemos aquí como enmiendas a esta proposición de ley y hablamos de cualquier cosa, de la jurisdicción militar, de los derechos laborales, de las retribuciones. Mire, la verdad, esta proposición de ley tiene un objetivo claro y exclusivo, que es que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias a fomentar el reconocimiento político y social de la misión constitucional desempeñada por las Fuerzas Armadas en nuestro territorio archipelágico. Por tanto, acabo. Las Fuerzas Armadas son sinónimo de paz en este territorio y en toda España. Su labor se reconoce en la Constitución y ese es el papel que nosotros queremos que sigan jugando en Canarias y en toda España, con respeto a la legalidad nacional e internacional. Y la ley, señorías, está para cumplirse. Nada más. Muchas gracias.